Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos hablar sobre la coyuntura política y jurídica del país y para ello contamos con unos invitados de lujo. En primer lugar, la licenciada Arabela Castro, abogada, fue presidenta del Congreso y ministra de Educación, y el licenciado Gabriel Orellana, abogado y fue ministro de Relaciones Exteriores, ambos un referente en la sociedad guatemalteca, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Licenciada Castro, quisiera iniciar con usted. Recién nos enteramos de que la Corte de Constitucionalidad pues, ha anulado el dictamen que había dado el juez Freddy Orellana respecto de anular el partido Semilla y con ello anular los resultados de las elecciones de 2023. Pero hablemos primero, antes de celebrar, digamos, la decisión de la Corte de Constitucionalidad, hablemos primero de la intención del juez Freddy Orellana al emitir esta orden que personas que no somos abogados no nos hace el más mínimo sentido, pero desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se ve y qué intenciones tenía? Licenciada Castro. Muchas gracias. Primero que todo, agradezco la presentación. En segundo lugar, decirles que para que nos entienda el público que nos escucha, Guatemala, el Congreso de la República acaba de aprobar una ley específica para que Guatemala se defienda de las maras. Hace muchos años, hace más de 10 años, el Congreso emitió una ley para que Guatemala pudiera quedarse, expropiarle a los narcotraficantes, particularmente esta ley está hecha para que los estados se defiendan de los narcotraficantes o delitos de calidad muy específica, como un delito del medio ambiente, la contaminación de un lago por negligencia de empresas internacionales que incluso huyen de este tipo de sanciones. Entonces, se hace una ley con un propósito específico y el juez Orellana, pero solicitado por la Fiscalía, inicia un proceso enfermo desde su concepción, en el que suma la cantidad de afiliados que son ilegales, cosa que tenía que probarse y que entiendo que se está probando correctamente en otro juzgado y por las vías correctas. Entonces suma esa cantidad de afiliados y hace responsable al partido mal usando una ley cuyo sentido era para defender al país de este tipo de crimen organizado. Por lo tanto, yo veo ahí dos cuestiones, dos eslabones que fallaron y que gracias a Dios hoy podemos celebrar que la Corte de Constitucionalidad se sale de eso. Uno, que se usa una ley que no podía ser usada para esto, para atacar a un partido político, y todo el esquema judicial, porque aquí han habido amparos, han habido apelaciones. O sea, no solo es el juez Orellana, es toda una cadena de entes superiores que dejaron pasar una demanda enferma desde su inicio. Entonces, celebro que la Corte de Constitucionalidad al fin aclara, declara y termina un proceso que ponía en vilo, yo no diría que a nosotros los abogados, porque estoy segura que el licenciado Orellana entendía que esto no podía suceder, pero que sí tenía a la población, a las instituciones, a organismos internacionales, al propio presidente y todo su gabinete en vilo. Ahora, yo entiendo que lo que se ha anulado es, valga la redundancia, la anulación del partido, pero la cancelación entiendo que sigue vigente. Digamos, vamos a ver mientras examinamos esa orden o ese dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Pero de todas formas, licenciada Orellana, al final era clara la intención de básicamente desconocer
Una vez más, las elecciones de 2023, ya a casi 2 años de que tomara posesión este gobierno, lo cual parecía un intento de dar un golpe de Estado, pero desde el punto de vista jurídico. Eh, ¿Cuáles las consecuencias para la vida jurídica y política del país con este tipo de acciones? Bueno, yo quisiera partir de una base que pudiera a primera vista parecer muy teórica. Hay un principio jurídico, si se quiere, elemental, pero de una gran raigambre histórica dentro del estudio del derecho y la teoría general del derecho. Es un principio que en latín suena muy pedante. Utile per inutile non vitiari. Lo útil no puede ser viciado por lo inútil. Esto, recordando algunos de nuestros catedráticos, es plasmado en forma muy simple cuando usted tiene una manzana y esa manzana tiene un punto negro. ¿Qué hace usted? ¿Tira la manzana porque tiene ese punto negro o le quita con el cuchillo ese punto negro, lo tira y se come la manzana? Aquí lo principal prevalece sobre lo accesorio y lo principal en este momento es la voluntad de un pueblo que se manifestó a través de un proceso electoral que el propio Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad declararon válido. Entonces, todo lo demás, que el partido fue inscrito con firmas falsas, etcétera, viene a menos porque dentro de ese proceso electoral, que repito, fue declarado válido por los tribunales competentes, no puede ser manipulado ni alterado en forma alguna. Entonces, entrando ya un poco más a fondo a su pregunta, me gustaría darle el enfoque desde la perspectiva que yo he percibido hoy y acá en el extranjero. Y de alguna manera, con los colegas que he conversado, muchos de ellos versadísimos en materia de derecho electoral, de derecho internacional, debo decirle cómo afecta a Guatemala. La afecta pésimamente en la imagen del conjunto de su sistema judicial. Algunos de ellos están asombrados de que existan jueces que ignoren los más elementales principios de la teoría general del derecho. Obviamente ellos le dan todavía diplomáticamente el beneficio de la duda y más que todo lo llevan al terreno político. Son jueces que prácticamente dejan de ser jueces y son agentes políticos. Pero la ignorancia supina que manifestó el juez Orellana, lamentablemente, creo yo, ha afectado al sistema judicial en general de Guatemala. Una carencia de conocimientos que no son de gran calado, son elementales. Simplemente la competencia que debe tener un tribunal para saber dónde ubicarse, dónde emitir sus fallos, donde se sabe que una ley constitucional regula toda la actividad política por mandato constitucional, viene a ser papel mojado. Entonces, le digo, lamentablemente pasa esto, pero fíjese que todavía hay una consecuencia ulterior que es la que a mí más me preocupa. Jueces ignorantes pueden haber en todo el mundo y no serán los únicos el día de hoy, ni serán los que vengan en el futuro. El problema que tenemos es la confianza que
los inversionistas, la banca extranjera pueda tener en el sistema judicial de Guatemala. Agreguémosle un componente adicional a todo esto. Ante semejante ejemplo de poca independencia judicial, le estamos agregando que Guatemala internacionalmente se proyecta hacia el mundo actualmente con el tema del retiro de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La Constitución de Guatemala prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional. ¿Qué podemos esperar de confianza por parte de la comunidad internacional hacia un país que no solamente se envuelve en un principio obsoletísimo del derecho internacional, sino que además un sistema judicial que demuestra la máxima carencia de voluntad para acudir y aceptar los principios elementales del derecho de los tratados? Con eso me quedo. Ahora, licenciada Castro, el antecedente que se está teniendo con esto, porque estamos viendo a un juez que está tratando de básicamente anular la voluntad de millones de personas, anular el proceso electoral. Y luego vemos a dos juzgados en esta semana también que trataron de impedir que se tomara posesión la que era la presidenta del Parlacén. Es decir, desde los juzgados se está tratando de impedir la voluntad popular, pero incluso de legislar sobre un ente supranacional, el Parlacén. Es decir, pareciera que el derecho está decayendo y hacia dónde vamos. Y luego, ¿cuál es el papel que tiene que jugar la Corte Suprema de Justicia cuando ve que jueces pues, emiten este tipo de resoluciones? Yo con toda honestidad sí quisiera señalar que aunque la Corte de Constitucionalidad hoy haya resuelto lo que tenía que haber resuelto hace meses, tal vez más de un año, yo creo que todo el sistema ha fallado, porque no solo es el juez Orellana, aquí está, digamos, la responsabilidad de una fiscal general que sabe las implicaciones de lo que está haciendo mal uno de sus, digamos, nombrados, una de las personas que habla en nombre del Ministerio Público. Desde el organismo judicial, ¿cuántas apelaciones se han presentado que la sala jurisdiccional del juez Orellana le pudo haber enmendado la plana? O que en una apelación pudo haber subido, digamos, a la Corte Suprema de Justicia. Voy a la Corte de Constitucionalidad, que de verdad que bueno que haya resuelto y correctamente, pero el licenciado Orellana había presentado también un punto muy válido que está todavía sin resolver su fondo, y es el quitarle personalidad jurídica a una sociedad o a un ente que sea demandado bajo, digamos, los parámetros de la ley de extinción de dominio. Eso no lo ha resuelto la Corte de Constitucionalidad, y eso nos puede afectar a usted, a mí, a Gabriel, a cualquier ciudadano. Entonces, la Corte de Constitucionalidad tiene muchos amparos que ver y debe estar de verdad desbordada en la cantidad de trabajo que tiene. Pero la Corte de Constitucionalidad, primero que todo, es un ente político para defender los principios constitucionales, para defender al Estado. Entonces, su prioridad por mandato constitucional es eso. Puede dejar todos los amparos archivados y dedicarse a solventar las cosas que necesita, no el gobierno, no es el gobierno de turno, es el Estado, es la configuración de lo que nos da seguridad jurídica a todos internamente, o como bien señalaba Gabriel, lo que nos da un perfil, una cara a nivel internacional.
Se me está terminando el tiempo, pero licenciado Orellana, el presidente de la República, ante estos dictámenes recurrentes del juez Freddy Orellana, pues pidió a la Corte Suprema de Justicia que se inicie un proceso disciplinario. ¿Es eso posible? ¿Lo contempla la ley? ¿Cómo lo ve? Mire, yo diría que no, yo por lo menos soy escéptico de que la Corte Suprema de Justicia va a actuar. ¿Por qué? Porque su norma fundamental es actuar tarde, mal o nunca. Pero más importante es la acción, creo yo, que a mi juicio tomó el señor presidente al pedir que la OEA conozca de este asunto. ¿Por qué? Por una razón. Nosotros generalmente en Guatemala pensamos que la iniciativa la tiene siempre o siempre la ha tenido el presidente. Es más, recurro a aquella figura del tata presidente, el omnipotente. Pero quisiera yo recordarle a quienes así piensan que si el presidente no se adelanta a pedir la reunión de la OEA, cualquiera otro país la hubiera podido solicitar al amparo de la Carta Democrática Americana. Entonces, eso hubiera sido más penoso para mi manera de ver las cosas desde la perspectiva internacional, que sea el propio presidente el que se adelanta a defender a su país en instancias internacionales a las cuales Guatemala tiene harto derecho por ser parte signataria de la Carta Americana, de la Carta Democrática Americana. Entonces, aquí ese punto también lo menciono porque me parece loable que lo haya hecho, porque mucha gente ha dicho que el presidente no actúa o es pasivo. Pero en este caso, el presidente está con todo el derecho que le asiste, y como bien decía Arabella, al Estado de Guatemala. No estamos hablando la defensa de una administración política circunstancial y temporal, como puede ser los 4 años que le corresponden al presidente Bernardo Arévalo, sino que en este caso él está defendiendo el orden constitucional de la República de Guatemala como jefe de Estado, representante del Estado y representante de los intereses de los habitantes de la República de Guatemala. Con esto me quedo. Se nos ha prácticamente terminado el tiempo, pero quisiera una conclusión de parte de ustedes. Brevemente, licenciada Castro, estamos todavía a meses de que el Ministerio Público cambie de fiscal general. Y en los próximos meses esto pudiera continuar esta serie de ataques. ¿Cómo ve la perspectiva de aquí a mayo en cuanto a la estabilidad política del país? Brevemente, porque se nos está terminando el tiempo. Yo creo que no. Acabamos de tener digamos, una resolución institucional de la Corte de Constitucionalidad que va, digamos, a bajar el tono de todo lo que estábamos viviendo en los últimos meses. Así es que yo no veo con zozobra los próximos meses. Creo que tenemos que estar atentos a las elecciones que vienen de los órganos más importantes que sostienen la democracia del país. Yo personalmente creería que hay necesidad de una reforma constitucional, más no cambiando quiénes son los actores de la decisión de quiénes son los jueces, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, sino buscando que no se elija a las cortes en pleno, sino según el número, en tercios, en dupla, según si es Tribunal Supremo Electoral, de tal cuenta que no
digamos que no es un gobierno el que influye políticamente en quienes van a ser electos. Licenciada Orellana, para culminar con usted, y ya nos quedan segundos, pero no vamos a entrar a este proceso de elecciones de segundo grado pues sin esa reforma constitucional. ¿Cómo garantizar de que pueda salir lo mejor posible para el Estado de Derecho y para la estabilidad política del país? Yo instaría a que hagamos una reflexión, porque bien lo dijo usted, no tenemos la reforma constitucional que todos aspiramos, o por lo menos algunos de nosotros aspiramos, pero no, yo al menos por vocación natural, no pierdo la confianza en el aspecto internacional y creo que precisamente las misiones observadoras del proceso electoral son en una buena parte las garantes y la barrera de contención que nos ha salvado de ser un Estado cooptado por grupos que verdaderamente carecen del más mínimo sentido de patriotismo. Y es más, creo que esto es manifiesto y nos da un buen índice de saber quiénes no están con el verdadero sentido patriótico, todos aquellos que se oponen a estas misiones de observación electoral, pero que a la larga han sido, repito, el muro de contención de intereses espurios en perjuicio de nuestro país. Pues muchísimas gracias a ambos por su tiempo y por su análisis. Han dado un gran aporte, sin duda alguna, para comprender lo que está sucediendo desde el punto de vista jurídico y político. Así que muchas gracias. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.